hay algo en la mirada, cuando mirás muy cerca, muy obnubilada, digamos, a una persona, que es como cuando te mirás muy cerca del espejo, que no ves, ¿no? Ves un manchón o te pones visca, digamos, como... Entonces, yo creo que si estás muy cerca, ¿viste esa canción de Tarea Fina de Los Redondos? Que tiene un verso que dice, y te encadena su show, Sí. ¿no? Como habla de una mujer que te encadena su show. Yo creo, y últimamente como que lo pienso mucho y lo dije muchas veces esto, que hay que evitar que el entrevistado te encadene a su show. Una obra auténtica tiene un aura, algo que no se puede copiar, una presencia única e irrepetible. El aura no está solo en lo que se ve, empieza en lo íntimo, en los detalles, en el primer movimiento. Está en el gesto, en ponerse en marcha. ¿Dónde nace una idea? ¿Qué es lo que la enciende? A veces solo hay que detenerse a mirar. Y la ciudad vibra y se transforma con nosotros y nos involucra en el proceso. Hay señales invisibles, pero cuando llegan, nos conectan. En cada encuentro, una mente creadora que nos invita a mirar con otros ojos. Un espacio donde la creatividad se cuenta desde adentro. Entre nos, el aura. Ella escribe como alguien que entra en una habitación en penumbras, escucha, duda, se queda, mira, no impone, registra, y de esa paciencia nace un estilo totalmente riguroso, a veces incómodo y muy luminoso. Hoy vamos a conversar con una de las grandes narradoras del periodismo en lengua española, una autora que cree en el detalle, que cree en la espera, que cree en la rigurosidad y en la complejidad y que crea historias que nos marcan y que nos quedan ligadas por mucho tiempo. Hola, ¿cómo estás, Leila Guerriero? ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Un placer, un gustazo estar acá con vos. Un gustazo. ¿Cuándo sentiste por primera vez que algo que habías escrito, que habías creado, era absolutamente propio tuyo y donde te veías reflejada de alguna manera? Yo creo que eso pasó de una manera muy omnipotente muy temprano, pero la voz es algo que cambia mucho con el tiempo y por supuesto, digo, si releo cosas viejas, que no lo hago a menudo, siento como respeto por esa persona que escribió, que era yo y que soy yo de alguna manera. Supongo que con el primer libro pasó algo, con Los suicidas del fin del mundo, que fue un libro que publiqué en el año 2004, 2005. Ahí hubo algo de haber encontrado como una fortaleza, una voz bastante propia, pero yo creo que una vive, viste, como esperando como un cambio, como un destello, como sorpresas en la propia escritura, ¿no? Entonces, yo creo que vivo un poco esperando esos saltos. El camino entre una cosa y la otra, entre la voz más consolidada y la nueva voz, es bastante tortuoso, pero no sé, creo que eso que decís, omnipotentemente me pasó desde casi el principio, ¿no? Me parece que uno cuando escribe o cuando hace algo creativo tiene sí, como una sensación de acá estoy yo, ¿no? Que también es acompañado de una modestia, ¿no? Acá estoy yo, pero hasta acá llego yo también, más no puedo. Leila, ¿qué es para vos la creatividad? ¿Es un oficio? ¿Es una búsqueda? ¿Es una forma de estar en el mundo? ¿Es no sé, tu identidad? Creo que todo eso son palabras muy adecuadas las que usaste y frases muy adecuadas, porque sí creo que es una manera es un oficio, no es una profesión, en el sentido que no se estudia, no puedes adquirir determinadas cosas. Bueno, sí, puedes hacer un taller, etcétera, yo nunca hice, pero es un oficio, es una manera de estar en el mundo, es una manera de mirar. Y esto que decís de una manera de estar en el mundo me resuena mucho porque a mí me pasa que
llevo muy mal los periodos mesetarios o los momentos en los que no logro escribir en general porque no tengo el tiempo de sentarme a escribir o porque estoy viajando, porque estoy en un tren o en un avión o lo que sea. Y el día en que escribo es muy absurdo, pero el día se completa, el día se llena. Mucho más que con cualquier otra actividad, debo decir, a pesar de que tengo amigos queridos y afectos y pareja y todo esto, para mí la escritura, el día en que logro escribir, aunque sea un párrafo, una columnita de 360 palabras, Está hecho es un gran día. Sí. Esto es un gran día. Sí. ¿Y qué te hace decir, bueno, acá hay una historia, en esto me voy a meter, me voy a introducir, voy a empezar con mi método, voy a arrancar con la investigación? ¿Es algo que tiene que ver con la intuición o a veces, no sé, solamente el deseo de escribir? No, el deseo de escribir está, pero no de escribir sobre cualquier cosa. Es muy difícil. A mí me gusta trabajar como por encargo, digamos, en términos de que un editor me proponga un tema y aceptarlo si me parece, digamos, algo que a mí no se me había ocurrido. Pero en general la escritura de larga distancia, o sea, digo, el proyecto largo, el libro, por decirlo así, requiere de una curiosidad enorme, muy propia, y hay excepciones, y también de una paciencia muy grande. Yo creo que es la intuición, algo de pronto hace match con una curiosidad tuya, que puede ser incluso una curiosidad muy antigua. Que no habías podido Sí. cumplir o que no habías podido satisfacer. Sí. De repente aparece. Quizás adormecida, quizás no, quizás latente. Pero la verdad es que a mí me cuesta mucho preguntarme por qué me interesan, o sea, responder a la pregunta de por qué me interesan los temas que me interesan, porque son muy diversos, desde suicidas hasta Truman Capote, pasando por, qué sé yo, no sé, asesinas, asesinos, artistas, escritores. Es como muy enorme. Supongo que estoy muy interesada en la naturaleza humana, pero eso es tan general como decir me interesa la galaxia. Bueno, no es tan general, es bastante de general, pero también particular, ¿no? La naturaleza humana, nosotros, los humanos. Sí. Como un poco ligado a la psicología, a entender al ser humano, a comprender las contradicciones, incluso por ahí contradicciones propias, ¿no? Te pregunto, no es una afirmación. No, sí, estoy muy interesada. La verdad es que digo, cuantas más entrevistas haces y más conoces gente, más entendés lo intrincada que es esa naturaleza y cómo conviven la maravilla y la miseria a veces en una misma persona, a veces de manera muy, muy... Bueno, en general cuando alguien es muy miserable hay poco de maravilla y cuando alguien es muy maravilloso hay poco de miserable. Pero las cosas siempre están mezcladas. Y hay un punto en el que... cuando estás haciendo el trabajo de investigación, de reporteo, de trabajo de campo, digamos, en el que empiezan a aparecer esto que mencionaste vos, las contradicciones, ¿no? Y ese es un momento problemático hermoso, porque ahí es cuando empieza el baile, ¿no? Claro. Esta persona me está contando algo completamente distinto a lo que me contó el protagonista o la protagonista de la historia. Quiero ir más por ahí, vuelvo al protagonista o la protagonista y le pregunto, y bueno, ¿no? Yo creo que la contradicción, cualquier persona mirada muy, muy, muy de cerca, tiene muchos más matices de los que puede mostrar su persona pública, claro, o no pública, digamos, ¿no? Una mirada al abuelo rasante no revela todo eso. Y el punto de partida de La llamada, que acá tenemos tu libro que a la semana se agotó, ¿no? Sí, antes, creo. O antes, sí. Eso debe haber sido... Fue raro, porque impresionante, es un libro, ¿no? Muy largo. Largás un libro, no sabes qué te va a pasar y de repente a la semana no hay más, hay que hacer otra edición. ¿Cuántas ediciones ya? Creo que tiene 16. Viste que en las editoriales, o sea, en España y Argentina y otros, 16 en total. Sí, digamos, yo siento que es algo que le pasa al libro, es raro eso, hay como una disociación, ¿no? O sea, como que, o sea, no siento que sea una luz sobre mí, sino una luz sobre el libro, que por supuesto es algo que hice yo. Pero sí, fue una sorpresa, porque además, digo, es un libro gordo, como el libro gordo de Petete. Pero te atrapa tremendamente, porque también es un libro de nuestra historia, ¿no?
Entonces quizás ahí también hay algo, y de contradicciones, ¿no? Silvia Labairú, que es la protagonista, es el perfil o el retrato Sí. que creaste de esta mujer, genera controversia también, ¿no? Y hablas de algo que es interesante, que es acercarse, pero también estar distante cuando miras a ese personaje o cuando estás entrevistándolo. ¿Cómo se hace? Supongo que los años de práctica ayudan, pero también debe ayudar un poco cierto lugar de posicionamiento subjetivo que más o menos siempre tengo. y por supuesto no en los inicios. Ahí hay un cambio fuerte, ¿ves? O sea, yo me acuerdo que, no sé, las entrevistas que hacía al principio, de pronto si me tocaba entrevistar, qué sé yo, no sé, a un autor o a una actriz o a un actor o un director que me encantaban, eran mucho más melosas, ¿no? Como admirativas. No está mal, digamos, pero es un acercamiento que me parece poco interesante. Tampoco creo que deba ir uno con una mirada pérfida en absoluto. O sea, hay que ir como en blanco, es imposible, porque uno carga con sus ideas y sus prejuicios, pero a mí me parece que si... Escuchar de cerca, escribir de lejos, esa es la frase, ¿no? Sí, escuchar de cerca, escribir de lejos. O mirar de cerca y escribir de lejos. Yo creo que hay algo en la mirada, cuando miras muy cerca, muy obnubilada, digamos, a una persona, que es como cuando te miras muy cerca del espejo, que no ves, ¿no? Ves un manchón o te pones visca, digamos, como... Entonces, yo creo que si estás muy cerca, ¿viste esa canción de Tarea Fina de Los Redondos? Que tiene un verso que dice, y te encadena su show, Sí. ¿no? Como habla de una mujer que te encadena su show. Yo creo, y últimamente como que lo pienso mucho y lo dije muchas veces esto, que hay que evitar que el entrevistado te encadene a su show. Las maneras de hacerlo son, primero, estar muy informado previamente antes de hacer las entrevistas, perder la candidez para siempre, digamos, ¿no? Si uno se va a dedicar a esto. Sí, no ser, en términos de no ser crédulo, ¿no? De no tener capacidad de ilusión. Y sí, mantenerte un poco atado al mástil, como Ulises en La Isla de las Sirenas, ¿viste? O sea, ser capaz todo el tiempo de entender cuando hay alguien... todos tenemos una versión que nos gusta más de nuestra vida, que es un poco la que contamos. Si vos hablas con una persona durante mucho, mucho tiempo, no hay ninguna posibilidad tampoco de que esa máscara se sostenga. Y también te colocas como periodista en un lugar bastante menos simpático de lo que podías estar al principio, digamos, cuando todo era un poco más amable. Empezás a confrontar, empezás a hacer preguntas más incómodas y eso también logra una distancia. Es interesante porque en el libro se ve todo el trabajo, todo tu trabajo, como la huella de tu trabajo, ¿no? Como las cosas que te van pasando incluso a vos, ¿no? ¿Se puede perder objetividad? La objetividad la perdiste desde el principio. No, pero digo, te vas transformando ahí como cuando, digamos, sobre todo con Silvia Labairú, que es un personaje que es interesante porque, bueno, fue secuestrada, fue violada, fue montonera, tenía como una fuerza en ese sentido y después, cuando se exilió, hoy piensa que se equivocó en un montón de cosas y que los montoneros estaban equivocados. Entonces hay una contradicción que muchas veces puede ser mirada desde un lugar, no sé, crítico quizás, ¿no? ¿Qué te pasó a vos con eso? No, mira, Silvia Labairú es una voz incómoda, creo yo. No para todo el mundo, pero sí para mucha gente. A mí lo que me pasó es que acá no estaba en juego lo que a mí me pasara. No estaba en juego mi opinión, estaba en juego mi mirada, que eso es una opinión, digamos. Pero yo lo que intenté evitar en el libro es caer como en los lugares comunes de lo que se supone que se debe decir acerca de determinadas cosas. Silvia Labairú piensa determinadas cosas acerca de la organización a la que perteneció, Montoneros, y no todas las personas que aparecen en el libro, incluso personas muy cercanas a ella, están de acuerdo con lo que ella dice. Mi actitud o mi mirada sobre eso, yo me enfoqué, digamos,
las apariciones que hay, las reflexiones que hay en el libro no son sobre lo que pasó en los años 70 de mi parte, digamos, ¿no? No. Sino son reflexiones acerca del oficio, de cómo uno se acerca a una persona, de cómo sos capaz, siendo periodista, de preguntarle a una persona notablemente fuerte como Silvia Olavairo, pero de todas maneras cosas muy tremendas como por la tortura en un bar. Porque ella se iba de viaje y yo me iba de viaje y yo quería avanzar con la entrevista. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Ese tipo de cosas, las reflexiones tienen que ver con eso. Yo creo que siempre cuando escribís una obra gruesa, en términos no de gran obra, sino de gruesa, de cantidad, digamos, de que te pasás muchos años y te pasas mucho rato escribiendo, algo se modifica, o sea, ya pasás por eso, posiblemente no vuelvas a escribir sobre el tema, ya eso es un archivo cerrado, una puerta cerrada y algo que hay que, de alguna forma, bueno, como dejar perderlo, digamos, y también pasan muchas cosas con el estilo, con la voz propia, es como que en un libro te gastás un montón de recursos narrativos y después decís, bueno, el próximo libro yo ya, esto no lo quiero usar porque me aburre, porque ya no soy, digamos. Entonces, bueno, tuve todo el tiempo muy clara la idea de que el libro iba a ser un perfil de Silvia Olavairo, que no iba a ser un texto sobre, también, digamos, sobre los años 70, pero era un perfil de ella y de cómo una persona atraviesa todas esas peripecias y cómo llega hasta hoy, ¿no? Con fortaleza, con lucidez, con contradicciones. ¿Tenés una posición tomada con respecto a lo que después pasó con el libro que muchos criticaron, o no sé si después o durante tu investigación, ¿no? Que muchos criticaron, digamos, su posición en contra de Montoneros? ¿La posición de ella? Sí. No, la verdad es que no, yo no creo que yo tenga... O que la culparon porque ella se pudo ir o la dejaron libre, ¿no? Una cosa así. Había algunas voces que la miraban con prejuicio, ¿no? Ya. No sé, digamos, o sea, yo hablé con mucha... La lógica interna del libro fue hablar solo con gente que lo hubiera conocido directamente, Claro, o sea, sí. no pedir opiniones de personas que pudieran como con razón, digamos, opinar sobre la situación, pero que no hubieran tenido contacto directo, porque, bueno, un perfil es, digamos, básicamente un retrato hecho con múltiples voces, pero en este caso, voces que la conocieran muy bien. Yo, digamos, mi rol no es el de opinar sobre lo que opinan los demás del libro. O sea, el libro está ahí y, digo, hará su camino y tendrá que defenderse o sucumbir solo. Creo que es muy antipático hablar de lo que opinan los demás. No, que por ahí pensar en que no existe el consentimiento en un punto, ¿no? Es algo que puedo yo también inferir, ¿no? Que no existe en una situación de tanta violencia el consentimiento a algo. Digo, ¿cómo se puede juzgar a una persona que estaba ahí, que la podían matar en cualquier momento? No, yo con esa mirada estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo eso. que el consentimiento no es posible bajo Claro. ninguna justificación. O sea, no hay ninguna, aunque se diga... Digo, siempre estás, imagino yo y creo, tratando de salvar la vida, y en el caso Exacto. de Silvia Olavairo y de otras tantas personas que estuvieron en una situación similar, no solo salvar su vida, sino salvar la vida de la familia que estaba fuera y estaba vigilada por los militares, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué situación vos podés decir acepto cuando estás amenazada? Es una mujer que se despertó durante todo el tiempo que estuvo secuestrada en la ESMA, desde el 76 hasta el 78, que la liberaron en pleno mundial, y la liberaron además por razones múltiples y arbitrarias, lo cual garantiza un terror casi eterno. O sea, digo, la pregunta de por qué me dejaron vivir llenó de culpa y dolor a muchísima gente, no solo a ella. Digo, es una persona que se despertó cada día, si es que pensando que ese era el día en que podían pegarle un tiro, o el miércoles en que podían trasladarla en un vuelo de la muerte, digamos. Como tanta gente que ha estado secuestrada en ese lugar infernal, ¿no? ¿Lista para expandir los límites de la salud y belleza de tu cabello? Megacystin Therapy, dermocosmética capilar todos los días. ¿Cómo se relaciona el hecho de crear y creer, ¿no? ¿Tenés que creer en algo para crear o a medida que empezás a crear, empezás a confiar en lo que estás haciendo?
Yo creo que hay una creencia fuerte en la potencia del material que uno trabaja. En mi caso, la escritura. Pero creo también que la fortaleza de eso se va creando a medida que lo vas haciendo. Yo no tengo tan claro hacia dónde voy cuando empiezo a escribir. Ni siquiera cuando empiezo a escribir un texto corto. A veces me sorprendo, es como cavar, sabes que por ahí vas a encontrar algo y a lo mejor encontrás más cosas de las que esperabas. A veces tenés que ir cavando en una dirección distinta para encontrar lo que esperabas encontrar. Pocas veces, por suerte, no encontrás nada, digamos. O sea, ya una vez que uno emprende el camino es porque creo que hay una creencia. Yo confío mucho. A mí me parece que la escritura sabe más que una misma. Es un bicho difícil. Yo hablo de la escritura y yo me imagino que un pintor puede decir eso es la pintura. Pero bueno, cada uno se relaciona con lo que hace de maneras muy distintas, ¿viste? Más y menos tortuosas también. Más y menos placenteras, más y menos felices. Pero la escritura es un animal bastante complicado. A mí, por lo menos, te exige mucho, te da mucho, esto que te decía, de que un buen día es el día en que puedo escribir, pero entonces significa que un mal día es un día en el que no he podido escribir por el motivo que fuere, ¿entendés? Por más que haya tenido otros placeres, qué sé yo, una cena con amigos o lo que fuere. Es completamente demandante y también un animal bastante ciclotímico en términos de que a veces aparece con una euforia y una gana de que lo mimes y te da, y otros días se esconde en un rincón, se va al fondo de su cueva y te mira desde allá mostrando los colmillos y es un animal que querés. En esos momentos, en cuando está babeante y rabioso, no puedes decirle ya no te quiero más, no vivas más conmigo, ahora me voy a dedicar a la carpintería, chau. No, eso no te va a pasar. Claro, entonces es un animal amado que se comporta de maneras a veces muy hostiles, pero siempre es una pasión. Lo que sí no le das, o tratás de no darle, es un prejuicio, ¿no? Porque te leía y decías que muchos de los colegas, de los periodistas, muchas veces lo que hacen es acomodar un poco lo que está pasando, lo que están escribiendo a sus creencias, a su historia, ¿no? Vos lo que haces en tu método y en tu manera de trabajar tiene más que ver con buscar, investigar, preguntar. Digamos, tu proceso es para desmenuzar todo el tiempo y para salirse de ese prejuicio. Sí, yo lo que creo que pasa muchas veces y con gran ímpetu últimamente es que muchas veces, bueno, me voy a incluir, digo, los periodistas me parecen antipáticos, así como los colegas, como yo fuera la voz de la razón y no lo soy, pero digo, muchos salimos más a ratificar un prejuicio o una teoría, y eso te impide mirar. Está pasando mucho hoy, ¿no? Sí, está pasando mucho. Más que en otra época. Siento que sí. Como si esas reglas que estaban muy claras estuvieran muy diluidas, sí. ¿no? Sí, es muy penoso a veces cuando escucha a alguien decir esto es dato o esto es información y a continuación lo que da no es un dato y una información, sino o un dato no confirmado o una opinión completamente personal, digamos. Y no dice que es una opinión personal, dice no, que es un al contrario, dato. dice que es un dato. Claro. Digo, bueno, no sé, confío en que la gente se dé cuenta de esas cosas, qué sé yo creo que los Ojalá. Esperemos. Nos demos cuenta, yo me incluyo también. No, claro, sí, es que también a una se le cuelan algunas cosas, ¿no? Y es un tiempo en el que es complejo, ¿no? También el periodismo, hacer periodismo. Y sí, es un tiempo complejo. Igual nunca, viste, fueron fáciles los tiempos para el periodismo, por precariedad, por persecución, por dictaduras, por poderosos poderes económicos que afectan el desempeño nítido del oficio, digamos, sí, no. Digo, siempre nos parece que estamos en el peor de los tiempos, pero yo creo que siempre hay momentos
complicados y hay gente haciendo cosas maravillosas bueno, en América Latina ni hablar, ¿no? ¿Y el antídoto cuál es? Yo creo que el antídoto, yo no lo tengo al antídoto, me parece que es un antídoto por un lado individual y muy tonto, que es tratar de hacerlo bien, de una manera modesta y sin buscar, qué sé yo, el bombazo excepcional. Creo que se podría reducir en una frase que es como no llegar primero, sino llegar mejor, digamos, ¿no? Que es algo que decía ya García Márquez, Gabriel García Márquez. Me parece que es eso. Lo que pasa es que yo entiendo también, hay muchas presiones también de los medios, ¿viste? Del trabajo, del de trabajo, la necesidad. sí, de las empresas y todos necesitamos, digo, pagar nuestras cuentas y no por eso vas a hacer cualquier cachivache, pero bueno, digamos, entre el cachivache completo y la tarea blanca y pura y noble, capaz algunos encuentran alguna zona intermedia. Entregaste la llamada y te tomaste un avión, ¿no? Sí. Para hacer esto, La dificultad del fantasma, Sí. Truman Capote en la Costa Brava. ¿Cómo fue dormir en el mismo lugar donde estaba Capote escribiendo su obra maestra, podemos decir, ¿no? Sí, no, fue maravilloso. Yo fui con muchísimas reticencias a ese lugar, porque este fue, creo, el único libro que cumple con esta cosa que yo te decía antes del por encargo. O sea, fue un encargo de la Fundación Finestras, que es el lugar donde funciona digamos, la fundación funciona, la residencia de escritores de la fundación funciona en la Casa Sañá, en la Costa Brava, que es el lugar donde yo estuve y donde vivió Capote, y ellos me encargaron, digamos, como que escribiera un texto no muy largo sobre la estadía de Truman Capote ahí, en los años 60. Fue rarísimo, yo fui con enormes reticencias porque soy esa clase de persona horrible que cuando va a un sitio lo primero que pregunta es cómo me puedo ir, digamos, como claro. Entonces, necesitas saber por dónde salir. La puerta de salida, sí, sí. En general, no digamos cuando son cuestiones de trabajo, pero no sé, como si te dijeran, no sé, hacer un casamiento en, no sé, San Antonio de Areco, yo, ¿viste? O sea, voy en auto, vuelvo, ¿cómo hacemos en algún momento? Y esto era una casa en el medio de la nada, donde si bien era una cuestión de trabajo, yo iba a tener que ir a recorrer varios lugares buscando entrevistados y eso. Y me sentía un poco como, ¿cómo voy a hacer? O sea, me voy a tener que comprar una bicicleta, iré corriendo, qué sé yo. Y la verdad es que fui muy precavida. Y cuando vi la casa y el paisaje, yo no soy muy pro paisaje, ¿eh? O sea, yo soy una persona que mira algo así y dice, ya lo vi, digamos. No soy contemplativa, digamos. O soy contemplativa en movimiento, si querés. Y cuando vi eso, me di cuenta inmediatamente que me iba a costar irme muchísimo de ese lugar. Me di cuenta del grado de concentración y abstracción que había tenido Capote escribiendo en ese lugar a sangre fría. Ese lugar era un paraíso y A sangre fría es un libro realmente maquiavélico de dos mentes asesinas que aniquilan a toda una familia de 4 para llevarse $20. Y durante todo ese tiempo, todo ese paisaje increíble no permeó en absoluto, o sea, el paisaje no aparece ni siquiera en el paisaje emocional de Capote, la belleza de la costa mediterránea, ni en las nada, un tipo completamente concentrado en su trabajo, hasta ahí bien, pero lo que pasó fue que él decidió que A sangre fría iba a tener su punto final cuando ejecutaran en Estados Unidos a los 2 asesinos, Dick y Perry. Y convocar eso sobre un libro es convocar una sombra de muerte tremenda. Entonces, digamos, pasó los últimos tiempos en la Costa Brava y después en Estados Unidos bajo la agitación inmensa, agónica, que implica estar esperando para terminar tu obra que maten a 2 personas. Es demasiado. Demasiado. O sea, digo, como narrativa es perfecta, es el final perfecto, pero... Bueno, lo fue, pero digamos, no. Yo creo que lo pagó. Lo pagó, obviamente. Lo pagó duro porque, bueno, hizo ese libro incomprensible que además, bueno, con perdón para mí es muy malo, Plegarias atendidas. Después vino Música para camaleones, que es una joya, una obra de arte, pero bueno, es una recopilación de textos. Y Capote
entró en una espiral de barbitúricos y anfetaminas y cocaína y alcohol y destrucción. Y creo que nunca pudo recuperar del todo sus capacidades narrativas, ¿no? Que es como el horror de toda persona que se dedica a algo creativo, que tu materia, tu entusiasmo y tu talento se licúen. Leila, hay un concepto que atraviesa un poco este ciclo que tiene que es el aura, que es de Walter Benjamin, que habla de la unicidad de una obra, ¿no? De lo especial que tiene una obra, del alma que tiene una obra. ¿Eso puede estar en riesgo hoy con la multiplicidad de copias que puede haber de distintas obras, o es algo que no se pierde nunca? No, yo creo que a ver, digo, todos copiamos y todos robamos en algún punto y todos venimos de una tradición. Yo no escribo sola, digo, vengo de una línea de gente a la que escribo porque leo, creo. El otro día un colega me decía, yo creo que no siempre uno escribe porque lee, yo creo que algunos escribimos porque escribimos, o sea, en el origen, ¿no? Después sí, por supuesto, digo, si no lees... Pero yo creo que no, me parece que hay digo, la copia burda, la imitación, digamos, se nota mucho. Es como cuando ves un actor que hace un personaje real y está haciendo una imitación o lo está actuando, ¿no? Hay una diferencia notable. Hasta podrías decir, si le sacaran todo el maquillaje, igual sería, no sé, San José San Martín, ponele, y a este otro no, se le notan, Don José San Martín, digo, se le notan todos los hilos. No, yo creo que no, me parece que la historia del arte en general es una historia como ¿viste? Sí, como de sucesivos devoramientos, digamos, ¿no? No, a mí no me da miedo eso. A veces sí me descubro, cuando releo a algunos autores, digo, wow, este recurso es de este pobre hombre y yo lo estoy usando desde hace 2 años como si fuera mío. Pero pasa eso, claro. se te pega. Pero bueno, pero la obra en sí no puede ser copiada en su totalidad. Tiene esa unicidad que la tiene y no la va a perder, ¿no? Como estas que son tuyas y que tienen el alma también de Silvia, La Llamada, y de todos los que participaron allí. Sí, yo creo que si tenés una voz propia y tenés una mirada propia, eso se construye sí, se va de manera casi, te diría, inconsciente. ¿Cuáles son viste, ver los caminos de las influencias es tan difícil, porque a mí no solo me influyeron los libros, también el cine, también la música, también haber ido, yo no voy mucho al teatro ahora, no voy nada al teatro, pero cuando era chica iba un montón y yo recuerdo cosas que vi que había un actor español que falleció acá en un accidente de tránsito que se llamaba José María Vilches, el Burulú, y yo creo que nunca vi a nadie actuar tantas veces como vi a ese señor en un escenario y me descubrió la poesía de los españoles, la manera... Para mí era un diablo peligroso en el escenario, sí, realmente, y yo creo que eso también influyó de alguna manera, el buscar esa intensidad que yo vi ahí, ¿no? Y bueno, hay distintas maneras de buscar esa intensidad y eso no viene siempre ni de la propia obra ni de los libros, a veces viene de... Mira, la vez pasada estaba en Madrid por trabajo y era el único día que tenía libre, sabía que no iba a tener otra oportunidad y fui a ver una película fabulosa de un director gallego, Sirat se llama la película. Entré sin saber porque nadie quiere spoilearla, lo que pasa y qué sé yo, se habla del cine de la crueldad, bueno, y salí elevada, y a mí lo primero que pasa cuando estoy en esas situaciones es que quiero escribir, quiero ponerme a escribir. Entonces llegué a mi hotel y empecé a teclear, ¿no? Y ojalá pasaran muchas de esas cosas por semana, a veces no pasan ni siquiera durante meses, pero bueno, yo creo que hablando del aura, digo, el aura que tiene eso, no se puede imitar, no se la puede quitar nadie. O sea, lo puede tomar Hollywood y hacer una de camiones en el desierto. Y no lo va a lograr. Y no lo va a lograr. No. Tenés que tener eso, sí. Único. Sí.
Gracias. A vos, Mariana, un placer. Igual.